El olor a café recién hecho llegaba desde la cocina antes de que Mariana Fuentes abriera los ojos. 7:42 de la mañana. Lo sabía sin necesidad de preguntar, sin necesidad de buscar el teléfono con la mano sobre el buró. Su cuerpo había aprendido a leer el tiempo de otras maneras, por la intensidad de la luz que traspasaba sus párpados cerrados, por el volumen del tráfico en la avenida Vasconcelos, por el canto específico de los pájaros que anidaban en el fresno del jardín trasero. Los pájaros cantaban diferente a las 7 que a las 8. Nadie más en esa casa lo sabía. Nadie más en esa casa prestaba atención a ese tipo de cosas. Se incorporó despacio, apoyando los pies descalzos sobre el tapete persa que ella misma había elegido años atrás en una tienda del centro de Monterrey, guiándose por la textura de los hilos y el calor del color que el vendedor le describió como rojo granada. Le gustaba el rojo granada. Le gustaba saber que estaba ahí aunque no pudiera verlo. Rodrigo, llamó, sin alzar demasiado la voz. Silencio. Luego pasos. Luego la puerta del baño abriéndose con ese chirrido leve que ella le había pedido 3 veces que aceitara y que él 3 veces había olvidado. Buenos días, dijo él, y su voz tenía esa textura de quien acaba de terminar una llamada que no quiere mencionar. Mariana lo conocía desde hacía 13 años. Sabía exactamente cómo sonaba Rodrigo Salcedo cuando acababa de colgar el teléfono con alguien que le importaba más de lo que debería. Buenos días, respondió ella, con una sonrisa limpia y tranquila. ¿Ya tienes el desayuno? Sí, Petra lo dejó listo antes de salir. Bien. Eso fue todo. Ella se levantó, tomó el bastón blanco que descansaba contra el buró del lado izquierdo, y caminó hacia el baño con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su propio territorio. Porque eso era su casa, su territorio. Ella sabía dónde estaba cada mueble, cada esquina, cada objeto. Y también sabía, desde hacía exactamente 4 meses y 17 días, que algo en ese territorio había cambiado. Monterrey en febrero tenía esa frialdad seca que bajaba de la Sierra Madre y se metía entre los edificios del centro como un visitante que nadie había invitado. Mariana lo sentía en la piel cada mañana cuando salía al balcón del 3er piso de su despacho en la Colonia del Valle, una taza de té en la mano derecha y el bastón apoyado contra la barandilla. Le gustaba ese momento. Le gustaba escuchar la ciudad despertarse, los camiones de reparto, las voces de los vendedores ambulantes, el claxon inevitable de alguien que siempre tenía prisa aunque no tuviera a dónde llegar. Licenciada, ya llegó el señor Peralta, dijo Toño desde adentro. Toño Garza. 26 años, egresado de la UANL, pasante de Derecho y el asistente más eficiente que Mariana había tenido en 10 años de ejercicio independiente. Tenía una voz grave para su edad y la costumbre de llamarla licenciada con una reverencia genuina que ella encontraba a la vez entrañable y ligeramente exagerada. Pero lo quería. Lo quería porque era honesto, porque no le tenía lástima, y porque desde el primer día había aprendido a describirle el entorno sin que ella se lo pidiera. Hay 3 personas esperando en recepción. La del centro tiene una bolsa roja, el expediente está en la esquina derecha del escritorio, afuera está nublado y huele a lluvia. Pequeñas cosas. Cosas que para otros eran invisibles y para ella eran oxígeno. Dile que en 5 minutos, respondió Mariana, terminando el té. El caso Peralta era un asunto de fraude corporativo que llevaba 8 meses instruyendo. Bernardo Peralta, empresario textil de 63 años, acusado de desvío de fondos en una sociedad familiar que se había deshecho a golpes de traición y codicia. A Mariana le gustaban esos casos. No porque fueran glamorosos, no lo eran, sino porque requerían exactamente el tipo de inteligencia que ella había desarrollado desde que perdió la vista, la capacidad de escuchar lo que nadie dice, de encontrar la mentira en el silencio entre 2 palabras, de construir una verdad a partir de fragmentos que al ojo común parecen inconexos. Era, en muchos sentidos, lo mismo que llevaba haciendo en su vida personal desde hacía 4 meses. Todo había comenzado un martes de octubre. No con una confesión, no con un mensaje de texto encontrado por casualidad, no con el clásico rastro de perfume ajeno en una camisa. Había comenzado con un silencio. Rodrigo había llegado esa noche a las 9:15.
Ella lo sabía porque el sonido del auto entrando al garaje la había despertado de una lectura, escuchaba audiolibros en el estudio después de cenar, una costumbre de años, y había registrado la hora en su memoria con la precisión automática que su mente había desarrollado para compensar lo que sus ojos no podían hacer. 9:15. Él había dicho que llegaría a las 8 porque tenía reunión con el equipo de campaña hasta las 7:30. Eso era normal. Los retrasos eran normales. Lo que no era normal era el silencio que vino después. Rodrigo entró a la casa, dejó las llaves en el platito de cerámica del recibidor, ese sonido específico, inconfundible, caminó hasta la cocina, abrió el refrigerador, cerró el refrigerador sin tomar nada. Luego fue al baño de visitas. Luego subió las escaleras. En ningún momento la llamó. En ningún momento dijo ya llegué o estás despierta, o cualquiera de esas frases pequeñas e irremediablemente domésticas que construyen la arquitectura invisible de un matrimonio. Simplemente llegó y se instaló en la casa como quien llega a un hotel, con la eficiencia anónima de alguien que no quiere ser visto. Mariana había cerrado el audiolibro y se había quedado quieta en el sillón del estudio, escuchando. Y lo que escuchó, o más exactamente, lo que no escuchó, le dijo más que cualquier palabra. Rodrigo olía diferente esa noche. No a perfume de mujer, no a algo tan obvio como eso. Olía a jabón. A jabón de manos institucional, de ese que hay en los baños de restaurantes y hoteles, con ese aroma sintético a lavanda artificial que no tiene nada que ver con el jabón Zest que usaban en casa. Se había lavado las manos antes de entrar. Quizás las manos. Quizás más. Ella no dijo nada. Se levantó, subió las escaleras, entró al cuarto, le dio un beso breve en la mejilla, él ya estaba en la cama, de espaldas, con el teléfono, y se acostó a su lado en silencio. En la oscuridad, que para ella era simplemente el mundo de siempre, comenzó a construir el expediente. Durante los siguientes 4 meses, Mariana Fuentes hizo lo que mejor sabía hacer, observar. No de manera dramática, no con escenas de confrontación ni lágrimas escondidas en el baño. Con método. Con la fría disciplina de quien lleva 20 años desarmando mentiras profesionalmente y sabe que la prisa es el peor enemigo de la verdad. Primero estableció patrones. Rodrigo llegaba tarde los martes y los jueves. No siempre, pero con una frecuencia que superaba cualquier probabilidad razonable de coincidencia. Los martes había reuniones con donadores. Los jueves compromisos de agenda. Ella no preguntaba. Escuchaba. Luego comenzaron los cambios pequeños. Rodrigo empezó a ducharse antes de cenar en lugar de después, alterando una rutina de 11 años de matrimonio sin ninguna explicación. Empezó a contestar el teléfono en el jardín cuando antes lo hacía en cualquier parte de la casa. Empezó a llegar con el hambre ya saciada, pidiendo cenas ligeras donde antes comía con apetito. Pero lo que terminó de confirmar lo que ella ya sabía no fue ninguno de esos detalles. Fue Camila. Camila Ríos tenía 40 años y una risa que llenaba cualquier cuarto antes de que su cuerpo terminara de entrar por la puerta. Mariana la conocía desde la universidad. Desde aquellos años en Guadalajara cuando las dos estudiaban Derecho y compartían un departamento minúsculo en la colonia americana con otras 2 chicas y un gato que nadie había adoptado formalmente pero que todos alimentaban. Cuando el accidente, Camila había sido la primera en llegar al hospital. Había sido ella quien le leyó en voz alta los primeros expedientes cuando Mariana decidió que la ceguera no iba a quitarle la carrera. Había sido su voz durante los años más oscuros, su presencia constante, su ancla. Y precisamente por eso, Mariana la conocía demasiado bien. Camila había empezado a comportarse diferente desde noviembre. Llegaba a las comidas del domingo, una tradición de años, comida en casa de Mariana cada primer domingo del mes, con esa energía sobreactuada de quien está interpretando un papel que conoce de memoria pero que ya no le sale natural. Hablaba más de la cuenta. Llenaba los silencios con palabras innecesarias. Y cuando Rodrigo estaba presente, tenía la costumbre nueva, Mariana lo registraba con precisión, de no dirigirle la palabra directamente, de hablarle a través de Mariana, como si entre ellos hubiera un cristal que solo ella podía ver. La gente creía que la ceguera aislaba.
Lo que no entendía era que la ceguera obligaba a una presencia total en el mundo sonoro, olfativo y táctil que la mayoría de las personas con visión nunca desarrollaba porque no lo necesitaba. Mariana no veía a Camila y a Rodrigo, pero los escuchaba con una claridad quirúrgica. Y lo que escuchaba era la topografía exacta de dos personas que se conocen demasiado íntimamente intentando fingir que apenas se toleran. El lunes de la segunda semana de febrero, Mariana llegó al despacho a las 8 de la mañana con un expediente bajo el brazo y una decisión tomada. Toño, dijo, antes de quitarse el abrigo. Dígame, licenciada. Necesito que hagas algo para mí. Algo que no tiene que ver con ningún caso activo. Una pausa breve. Toño era inteligente. Sabía distinguir los tonos. Lo que necesite, dijo. Quiero que revises los registros de llamadas de este número. Le extendió un papel doblado que había preparado esa mañana en casa, escribiendo con la plantilla de renglones que usaba cuando necesitaba que algo quedara legible para otros. El número era el de Rodrigo. Solo los últimos 6 meses. Quiero frecuencia, duración y si puedes identificar los números que se repiten más. Silencio. ¿Necesito saber algo más? Preguntó Toño, con cuidado. No. Necesito que sea discreto. Y rápido. Para el miércoles lo tiene. Mariana asintió, colgó el abrigo en el perchero junto a la puerta, siempre en el mismo gancho, el tercero de izquierda a derecha, y entró a su oficina. Se sentó en su sillón, apoyó los codos en el escritorio y entrelazó los dedos frente a la cara. Afuera, Monterrey seguía despertándose. Los pájaros del fresno de enfrente cantaban diferente a los de su jardín. Todo cantaba diferente cuando uno sabía escuchar. Ella llevaba 4 meses escuchando. Y ya era suficiente. Esa noche, Rodrigo llegó a las 8 en punto, puntualidad sospechosa en un hombre que llevaba meses llegando tarde, con una caja de chocolates del lugar que a ella le gustaba en el barrio antiguo y con esa actitud particular de los hombres que sienten culpa y la traducen en gestos materiales porque las palabras verdaderas les resultan inaccesibles. Te traje algo, dijo, poniendo la caja sobre la mesa del comedor con un sonido suave. Gracias, respondió Mariana, sin moverse del sillón donde leía. ¿Cómo te fue? Bien. Tuve reunión con Peralta. Avanzamos. Qué bueno. Rodrigo se sirvió agua en la cocina. Luego vino y se sentó frente a ella, en el sillón de enfrente, y encendió el televisor. Vieron, él vio, ella escuchó, las noticias de las 9 en un silencio doméstico completamente ordinario. El presentador hablaba de las próximas elecciones intermedias. Mencionó a Rodrigo Salcedo entre los candidatos con mejor proyección para la Diputación Federal por el Distrito 4. Una figura en ascenso, dijo, con un perfil ciudadano y una imagen familiar sólida. Mariana sonrió levemente hacia la ventana. Imagen familiar sólida. Te mencionaron, dijo ella. Sí, lo escuché, respondió Rodrigo, y había en su voz algo que podría haber sido orgullo si no hubiera estado contaminado por algo más oscuro que ella todavía no terminaba de identificar. Qué bien, dijo Mariana, y volvió a su audiolibro. Esa noche, mientras Rodrigo dormía a su lado con esa respiración profunda y regular de quien tiene la conciencia suficientemente anestesiada, Mariana permaneció despierta en la oscuridad, su oscuridad de siempre, la única que conocía, repasando mentalmente cada pieza del expediente que estaba construyendo. Faltaban piezas todavía. Pero el miércoles Toño traería los registros de llamadas. Y ella tenía todo el tiempo del mundo. O más exactamente, tenía exactamente el tiempo que necesitaba. Ni un día más. Ni un día menos. El miércoles llegó con un cielo gris sobre Monterrey que amenazaba lluvia desde temprano. Mariana lo supo antes de salir de casa porque el aire tenía ese peso húmedo particular que precede a las tormentas en el norte, ese olor a tierra seca que todavía no ha recibido el agua pero ya la presiente. Se vistió con calma, traje sastre negro, blusa crema, aretes pequeños de plata. Nada llamativo. Nada que dijera hoy es un día diferente, aunque lo fuera. Toño la esperaba en el despacho con el café listo y una carpeta sobre el escritorio.
Buenos días, licenciada, dijo, y su voz tenía esa tensión contenida de quien trae información importante y no sabe exactamente cómo entregarla. Buenos días. Mariana se sentó, tomó el café, esperó. La carpeta está frente a usted. ¿Quiere que le lea el resumen? Por favor. Toño carraspeó levemente. En los últimos 6 meses, el número que usted me dio registra 412 llamadas salientes y 389 entrantes con un mismo número. Promedio de duración, 18 minutos. El número pertenece a una línea registrada a nombre de Camila Ríos Montoya, con domicilio en Colonia Cumbres. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. ¿Algo más? Preguntó Mariana. Sí. Otra pausa. Hay transferencias bancarias. No las pedí, pero mientras buscaba encontré movimientos en una cuenta mancomunada. 3 transferencias en los últimos 4 meses, de 50,000 pesos cada una, hacia una cuenta que no está a nombre de ninguno de los dos. Mariana dejó la taza de café sobre el escritorio con una suavidad quirúrgica. ¿De dónde salió esa información? Un contacto en el banco. Confío en su discreción. Y en la mía. Mariana asintió lentamente. 150,000 pesos. En una cuenta anónima. Rodrigo llevaba meses hablando de recortar gastos domésticos, de que la campaña era costosa, de que había que ser cuidadosos con el presupuesto familiar. 150,000 pesos hacia ninguna parte visible. Toño. Dígame. Esto no existió. Esta conversación no existió. La carpeta se queda aquí, en el cajón de abajo, con llave. Entendido. Y gracias. Toño recogió sus cosas y salió sin hacer ruido. Mariana permaneció sola en su oficina, con las manos extendidas sobre el escritorio y la cabeza perfectamente quieta, como hace la gente que piensa con todo el cuerpo. 412 llamadas salientes. La cuenta que ella había heredado de su madre, la que Rodrigo administraba porque así era más práctico, siendo vaciada en pedazos de 50,000 pesos. No era solo una traición emocional. Era una traición completa. Esa tarde, Camila llamó a las 6 con su voz de siempre, cargada de esa energía artificial que Mariana llevaba meses descifrando. Mari, ¿cómo estás? Te llamaba para ver si el domingo sigues con lo de la comida, porque quería llevar ese pozole que te gusta. Claro que sí, respondió Mariana, con una calidez perfectamente calibrada. De hecho, quería pedirte algo. Lo que quieras, dime. Rodrigo tiene el evento de campaña el próximo viernes. La presentación oficial de candidatura, en el Casino del Valle. Ya sabes que esas cosas me agotan un poco. ¿Podrías venir conmigo? No me gusta ir sola a esos eventos tan grandes. Una pausa. Brevísima. Pero Mariana la registró como se registra un disparo lejano, con precisión y sin alarma visible. Por supuesto, dijo Camila, y su voz tenía ese esfuerzo particular de sonar natural cuando no lo es. Para eso estoy, Mari. Para eso estoy. ¿Qué haría yo sin ti?, dijo Mariana. Y lo dijo con una sonrisa tan genuina que habría engañado a cualquiera. El evento de presentación de candidatura de Rodrigo Salcedo estaba programado para el viernes 15 de febrero en el Casino Monterrey del Valle, uno de esos recintos de techos altos y candelabros de cristal donde la clase política neoleonesa celebraba sus victorias antes de ganarlas. 300 personas confirmadas. Prensa local y 2 cadenas nacionales. Familia, donadores, operadores políticos, periodistas, el aparato completo de una campaña que llevaba meses construyendo la imagen de un hombre íntegro con una vida familiar ejemplar. Rodrigo le había hablado del evento con entusiasmo durante semanas. Le había pedido que usara el vestido azul marino, el que le regaló en su 10º aniversario. Le había dicho que era importante que estuvieran juntos esa noche, que la imagen de pareja era fundamental para el mensaje de la campaña. Eres parte de esto, Mariana, le había dicho una noche, con una convicción que a ella le resultó casi admirable en su descaro. La gente te respeta. Tú le das credibilidad a todo esto. Lo sé, había respondido ella. Y lo sabía.
Solo que no de la manera en que él pensaba. El jueves por la tarde, Mariana llamó a su amigo Gerardo Vidal. Gerardo era periodista, corresponsal político del periódico El Norte desde hacía 15 años, y una de las pocas personas en Monterrey a quien Mariana consideraba genuinamente honesto. Se conocían desde un caso de corrupción municipal que ella había llevado 6 años atrás y en el que él había sido su fuente más confiable. Gerardo, necesito verte. Hoy sí puede ser. ¿Qué tan urgente? Lo suficiente como para que dejes lo que estés haciendo. Se encontraron en una cafetería de la colonia Obispado, discreta, sin mucha concurrencia a esa hora. Mariana llegó con Toño, que la acompañaba siempre en desplazamientos fuera de la rutina habitual, y se sentó en la mesa del fondo que había reservado. Gerardo llegó 10 minutos después. Era un hombre de 52 años, delgado, con esa energía nerviosa permanente de los periodistas que llevan demasiados años en la nota roja y política. Mariana. ¿Qué pasó? Mañana es el evento de Rodrigo. Sí, voy a cubrirlo. ¿Por qué? Porque va a ser una noche interesante. Y quiero que estés preparado para cubrir algo más que un discurso de campaña. Gerardo se inclinó levemente hacia adelante. ¿Qué tan interesante? Lo suficiente para que traigas fotógrafo y grabadora de respaldo. Mariana apoyó las manos sobre la mesa. No te voy a decir más por ahora. Solo te digo que si estás en el momento correcto con el equipo correcto, vas a tener la nota del año. ¿Estás bien, Mariana? Perfectamente bien. Y era verdad. Nunca había estado más tranquila en su vida. Solo dame tu palabra de que vas a estar ahí. Tienes mi palabra. Bien. Se levantó, recogió su bastón. Ah, y Gerardo, sé puntual. Las cosas importantes siempre pasan cuando la gente ya bajó la guardia. Después del discurso principal. Antes del brindis. Gerardo la observó alejarse con esa expresión de los periodistas veteranos cuando huelen una historia que todavía no entienden del todo pero que ya saben que es grande. Esa noche, Mariana se sentó en el estudio y llamó a su suegra, doña Carmen Salcedo, una mujer de 68 años que vivía en San Pedro Garza García y que adoraba a su nuera con esa devoción específica de las madres que reconocen en la esposa de su hijo a alguien mejor que él. Carmen, ¿cómo está usted? Bien, mija, bien. Aquí viendo mis programas. ¿Ya está lista para mañana? Para eso le llamo. ¿Usted va al evento? Pues claro, ¿cómo no voy a ir? Mi hijo presentando su candidatura. Ahí voy a estar en primera fila. Qué bueno. Una pausa. Carmen, quiero pedirle algo. Quiero que mañana, en el evento, usted esté a mi lado. No del lado de Rodrigo. A mi lado. Silencio breve. ¿Pasó algo, mija? Mañana va a pasar algo, dijo Mariana, con suavidad. Y quiero que usted lo vea de cerca. Porque usted merece saber la verdad igual que yo. La voz de doña Carmen cambió de textura. Bajó un tono. ¿Qué tan grave es? Lo suficiente. Pero no se preocupe. Yo tengo todo bajo control. Mariana, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Llevo 4 meses estándolo. Otro silencio. Luego, la voz de la señora Carmen, firme y baja, ahí voy a estar, mija. A tu lado. Como siempre debía haber estado. Mariana sintió algo aflojarse levemente en el pecho. No era tristeza. Era gratitud. La gratitud específica de quien lleva meses cargando un peso solo y de pronto encuentra que no tiene que soltarlo, sino solo repartirlo entre manos que merecen sostenerlo. Gracias, Carmen. No me las des todavía. Dámelas después. El viernes amaneció despejado. El cielo sobre Monterrey era de ese azul limpio y frío que solo aparece después de que la amenaza de lluvia se disuelve sin cumplirse, como ciertas promesas. Mariana se levantó a las 6. Se duchó, se vistió con calma. El vestido azul marino, como Rodrigo había pedido. Los aretes de diamante pequeños que había comprado con su primer sueldo importante, hace 12 años, antes del matrimonio,
cuando todavía compraba las cosas para ella sola y no para la imagen de nadie. Se miró, se imaginó, en el espejo con la costumbre abstracta que había conservado desde que perdió la vista, ese gesto reflejo de pararse frente a la luna y componer una imagen mental construida de memoria y de las descripciones que otros le daban. Sabía que estaba bien. Lo sabía por la textura de la tela, por la caída del vestido sobre sus rodillas, por el peso justo de los aretes. Rodrigo entró al cuarto mientras ella terminaba de acomodarse el cabello. «Estás preciosa», dijo, y su voz tenía esa mezcla particular de culpa y admiración genuina que Mariana había aprendido a detectar en los últimos meses. La culpa siempre viene envuelta en halagos cuando la persona que la siente no tiene el valor de convertirla en disculpa. «Gracias», respondió ella. «Esta noche va a ser perfecta», dijo Rodrigo, con esa convicción de los hombres que confunden sus deseos con la realidad. «Sí», dijo Mariana, tomando su bastón. «Va a ser una noche que nadie va a olvidar». El Casino Monterrey del Valle era exactamente el tipo de lugar que Mariana había aprendido a leer sin verlo. Lo conocía por el sonido, el eco particular de los techos altos que devolvía las conversaciones en capas superpuestas, el tintineo de las copas de cristal chocando en los brindis anticipados, el murmullo colectivo de 300 personas que se conocen entre sí lo suficiente para fingir que se quieren. Lo conocía por el olor, perfumes caros mezclados con el aroma floral de los arreglos frescos, el cuero de los sillones del vestíbulo, el barniz reciente del piso de madera que alguien había mandado pulir especialmente para la ocasión. Lo conocía por la temperatura, el aire acondicionado calibrado para espacios llenos, ese frío artificial y parejo que borra las diferencias climáticas y convierte cualquier recinto en un mundo aparte, desconectado del exterior. Llegaron a las 8:45. Rodrigo conducía. Camila los esperaba en la entrada, con ese vestido rojo que Mariana había escuchado describir a la asistente de Rodrigo durante una llamada que ninguno de los dos sabía que ella había captado. La señorita Ríos preguntó si había código de vestimenta, le dije que elegante formal. Rojo. Camila había elegido rojo para la noche en que su mejor amiga presentaría a su marido como candidato a diputado federal. Mariana archivó ese detalle sin comentarlo. «Mari, qué guapa estás», dijo Camila, acercándose con sus pasos rápidos de siempre, ese ritmo inconfundible que Mariana había memorizado en 20 años de amistad. Los besos en la mejilla. El abrazo breve. El perfume de Camila, Lancôme la Viernes Est Belle, el mismo de siempre, excepto que esta noche había algo más, algo debajo, algo que Mariana identificó con la precisión incómoda de quien no quiere tener razón pero la tiene. Era el mismo jabón institucional de lavanda artificial que había detectado en Rodrigo aquella noche de octubre. El mismo. Idéntico. Se habían visto hoy. Antes del evento. «Tú también», respondió Mariana, con una sonrisa perfecta. El salón principal era un rectángulo largo con mesas redondas cubiertas de manteles blancos y un escenario al fondo donde ya estaban instalados el podio, el backdrop con el logo de la campaña y los reflectores que esperaban su momento. Rodrigo fue absorbido de inmediato por su equipo, el coordinador de campaña, 2 asesores de imagen, el fotógrafo oficial. La maquinaria de un político en ascenso funcionaba con una eficiencia impersonal que no dejaba espacio para las sutilezas domésticas. Camila tomó a Mariana del brazo con la familiaridad de siempre. «¿Quieres que busquemos nuestros lugares?», preguntó. «En un momento. Primero quiero saludar a Carmen». Doña Carmen Salcedo estaba en la mesa familiar, en primera fila frente al escenario, con su traje gris perla y esa postura erecta de las mujeres de su generación que consideran que la columna vertebral es también una declaración de carácter. Cuando sintió acercarse a Mariana, se levantó. «Mija». La abrazó con fuerza, más de lo habitual. Y en ese abrazo extra, en esa presión adicional, Mariana recibió el mensaje: «Estoy aquí, estoy lista, confío en ti». «Carmen, ya conoce a Camila», dijo Mariana, con una naturalidad impecable. «Claro». La voz de doña Carmen era perfectamente cordial y perfectamente fría, con esa temperatura específica de las madres que ya saben algo pero todavía no han recibido la confirmación oficial. «Camila, qué gusto». «Señora Carmen, un placer», respondió Camila, y Mariana detectó el leve temblor en su voz.
Casi imperceptible. Pero ahí. Se sentaron. Mariana entre Carmen y Camila, en primera fila, exactamente donde Rodrigo había pedido que estuvieran. La esposa, la suegra, la mejor amiga. La imagen familiar sólida, completa y en su lugar. Gerardo Vidal llegó a las 8:10 con su fotógrafo y una grabadora nueva. Mariana lo supo porque él se acercó brevemente a saludarla con ese pretexto de los periodistas que cubren eventos y saludan a las figuras conocidas para justificar su proximidad. Licenciada Fuentes, buenas noches, dijo, inclinándose levemente. Gerardo. Bajó la voz apenas un tono. Mesa del lado derecho, cerca de la salida lateral. Desde ahí vas a tener el ángulo completo del escenario y de esta primera fila. Entendido. Una pausa. ¿Estás segura? Completamente. Y Gerardo, cuando empiece, no apagues la grabadora por ningún motivo. Él se alejó sin decir más. Mariana volvió a su postura de siempre, espalda recta, mano sobre el regazo, rostro tranquilo. Camila a su derecha hablaba con la esposa de uno de los asesores sobre no sé qué restaurante nuevo en San Pedro. Carmen a su izquierda guardaba un silencio que pesaba exactamente lo que tenía que pesar. El salón fue llenándose. 300 personas, como estaba previsto. Mariana los fue registrando en su mapa mental, los pasos, las voces, los perfumes, los saludos. Era como escuchar una partitura compleja en la que cada instrumento tiene su papel y su momento. Ella conocía esa partitura de memoria. Había crecido en ella, la había estudiado, la había desarmado pieza por pieza durante 4 meses. Faltaba solo el último movimiento. A las 9 en punto, las luces del salón bajaron levemente y el coordinador de campaña subió al escenario para dar la bienvenida. Mariana escuchó el aplauso colectivo con esa atención particular que le permitía distinguir el entusiasmo genuino del aplauso protocolar. Era mayoritariamente protocolar. La gente estaba bien dispuesta pero no encendida. Rodrigo todavía tenía que ganarse ese calor. El coordinador habló 5 minutos sobre la trayectoria del candidato, sobre su compromiso con Nuevo León, sobre su visión para el Distrito 4. Palabras de campaña, pulidas y vacías como monedas muy usadas. Luego presentó a Rodrigo con el volumen de voz que se reserva para los momentos de supuesta emoción histórica. Rodrigo subió al escenario entre aplausos. Mariana lo escuchó caminar, esos pasos seguros, ese ritmo de hombre acostumbrado a entrar a cuartos donde la gente lo espera. Había algo en su manera de moverse en público que ella siempre había admirado genuinamente, esa capacidad de llenar el espacio con presencia. Era un buen político. O lo habría sido, si hubiera sido un mejor hombre. Buenas noches a todos, comenzó Rodrigo, y su voz amplificada por el micrófono llenó el salón con esa calidez estudiada de los discursos bien ensayados. Esta noche es para mí mucho más que una presentación de candidatura. Esta noche es la culminación de años de trabajo, de compromiso, y de una convicción profunda de que Nuevo León merece representantes que entiendan lo que significa construir una vida aquí, en este suelo, con esta gente extraordinaria. Aplausos. Genuinos esta vez, un poco más. Mariana escuchaba con la cabeza levemente inclinada, como hacía siempre cuando procesaba información auditiva importante. A su derecha, Camila aplaudía. A su izquierda, Carmen guardaba las manos quietas sobre el regazo. Quiero agradecer esta noche a las personas que hacen posible que yo esté aquí, continuó Rodrigo, y Mariana reconoció el cambio de tono, habían llegado al segmento personal del discurso, el momento en que el político se convierte momentáneamente en ser humano para conectar emocionalmente con el auditorio. A mi equipo de campaña, que ha trabajado incansablemente. A mis amigos y colaboradores. A mi familia. Pausa dramática. Mariana la contó, 3 segundos. Y especialmente, la voz de Rodrigo adquirió esa textura cálida y ligeramente quebrada que los asesores de imagen recomiendan para los momentos de agradecimiento conyugal, a la mujer que ha estado a mi lado en cada momento difícil, que me ha enseñado que la fuerza no se mide con los ojos sino con el corazón. Mi esposa, Mariana. El foco de luz giró hacia la primera fila. Mariana lo sintió en el calor sobre su piel. 300 personas giraron hacia ella.
Se levantó. Sonrió. Hizo un gesto leve con la mano, el gesto exacto de la esposa perfecta en el momento perfecto de la noche perfecta. Los aplausos fueron genuinos y prolongados. Camila, a su lado, aplaudía también. Mariana se sentó, dejó que el momento se disolviera, y esperó. Rodrigo terminó su discurso 15 minutos después entre una ovación que él recibió con la modestia calculada de los políticos que saben exactamente cuánto durar en el escenario antes de que el entusiasmo empiece a enfriarse. Bajó entre saludos, abrazos, palmadas en la espalda. El equipo de campaña lo rodeó. Los donadores se acercaron. La maquinaria social de una candidatura exitosa giraba con fluidez. Mariana permaneció sentada. Escuchaba. Calculaba. Faltaban aproximadamente 12 minutos para el brindis oficial. Gerardo estaría en su posición. Carmen estaba a su lado. El salón estaba lleno y la atención colectiva comenzaba a relajarse, a dispersarse en conversaciones paralelas y copas recargadas. Ese era el momento. Cuando la guardia baja. Cuando nadie espera nada importante porque lo importante ya pasó. Camila, dijo Mariana, con una voz suave y perfectamente ordinaria, ¿me acompañas un momento? Quiero hablar contigo antes del brindis. Algo personal. Una pausa. Claro, Mari. ¿A dónde quieres ir? Al vestíbulo está bien. Necesito un poco de aire y algo de privacidad. Se levantaron. Carmen las observó. Mariana sintió la mirada de su suegra como se siente el calor de una vela cercana, sin verla, pero sabiéndola ahí. Caminaron hacia el vestíbulo. Camila llevaba a Mariana del brazo como siempre, con esa familiaridad de 20 años que en ese momento tenía el peso específico de las cosas que están a punto de romperse para siempre. El vestíbulo del casino era un espacio amplio con columnas de mármol y una acústica diferente al salón, más limpia, menos reverberante. Había menos gente. 3 meseros cruzando con charolas. Un par de invitados en conversación junto a la entrada. Nada que interfiriera con lo que iba a suceder. ¿Qué pasó, Mari? ¿Estás bien? Preguntó Camila, con esa mezcla de afecto genuino y culpa enterrada que Mariana había aprendido a distinguir en su voz durante los últimos meses. Estoy perfectamente bien, dijo Mariana. Se detuvo. Soltó suavemente el brazo de Camila y giró hacia ella con una precisión que no requería visión porque estaba construida sobre algo más exacto que la vista, el conocimiento total de una persona después de 20 años de amistad. Quería preguntarte algo. Dime. ¿Cuánto tiempo llevan? El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. 2 segundos en los que Mariana escuchó la respiración de Camila cambiar, escuchó el pequeño sonido involuntario que hace la garganta cuando la sorpresa bloquea momentáneamente el paso del aire, escuchó el reajuste de peso de un pie al otro que hace el cuerpo cuando recibe un golpe que no esperaba. Mari, yo no sé de qué, Camila. La voz de Mariana era tranquila como el agua antes de hervir. 412 llamadas en 6 meses. 18 minutos en promedio cada una. El mismo jabón de lavanda que él llegó a casa oliendo un martes de octubre. 150,000 pesos de mi cuenta hacia ningún lugar rastreable a simple vista, pero rastreable para quien sabe buscar. Tu voz cuando hay silencio entre los dos en la misma habitación. Tu manera de no mirarme cuando me hablas de él. 20 años conociéndote, Camila. 20 años. El silencio ahora era de otro tipo. Era el silencio de una persona que acaba de entender que no hay salida posible y que está procesando esa información con el cuerpo antes de procesarla con las palabras. Mariana, la voz de Camila se quebró en la segunda sílaba. No te voy a pedir que me expliques, dijo Mariana. No vine aquí a escuchar explicaciones. Vine a decirte que sé. Que llevo meses sabiendo. Y que esta noche, frente a toda esa gente adentro, vas a ser testigo de algo. ¿Qué vas a hacer? La voz de Camila era ahora un susurro con miedo dentro. Lo que sé hacer mejor. Mariana giró hacia la puerta del salón con la calma absoluta de quien ha ensayado este momento 1000 veces en la oscuridad de sus noches. Decir la verdad. Volvieron al salón.
Mariana tomó el brazo de Camila como si nada hubiera pasado, con la misma familiaridad de siempre, y caminó de regreso a la primera fila. Carmen las vio llegar y leyó en la postura de Mariana todo lo que necesitaba leer. Rodrigo estaba en el centro del salón, rodeado de gente, brillando con esa luz particular de los hombres que se sienten en el momento cumbre de su vida. El coordinador de campaña se acercó al micrófono para anunciar el brindis. Los meseros comenzaron a circular con las copas de champán. Mariana se levantó. Perdón, dijo en voz baja al coordinador que pasaba cerca, quisiera decir unas palabras antes del brindis. Como esposa del candidato. Si me permiten. El coordinador dudó medio segundo y luego sonrió con esa sonrisa automática de quien no quiere ser el obstáculo entre la esposa del candidato y el micrófono. Por supuesto, licenciada. Mariana subió los 3 escalones del escenario con su bastón, con la misma seguridad con que caminaba en su propio despacho. El foco de luz la encontró de inmediato. El salón fue aquietándose, con esa curiosidad colectiva que despierta un elemento no programado. Rodrigo, desde el centro del salón, levantó la vista. Mariana lo escuchó reajustar su postura. Lo escuchó sonreír, esa sonrisa que hace ruido en los músculos de la cara cuando es genuina y cuando no lo es. Buenas noches a todos, dijo Mariana, y su voz en el micrófono era exactamente lo que era siempre, clara, precisa, sin un temblor. Soy Mariana Fuentes. La esposa de Rodrigo. Y antes del brindis, quería compartir algo con ustedes. Porque esta noche se ha hablado mucho de verdad, de compromiso, de integridad. Y creo que esas palabras merecen ser honradas de verdad, no solo en los discursos. El salón estaba completamente quieto. Rodrigo había dejado de sonreír. Camila, en la primera fila, tenía las manos entrelazadas sobre el regazo con una presión que Mariana no podía ver pero que habría reconocido de todas formas. Mi esposo es un hombre brillante, continuó Mariana, con esa calma que es más aterradora que cualquier grito. Ha construido una imagen de hombre íntegro, de familia unida, de valores sólidos. Y durante años yo fui parte de esa imagen. Con gusto, con orgullo, con amor genuino. Pausa. Pero resulta que la imagen y la realidad son cosas distintas. Y yo, que no tengo el privilegio de ver las imágenes, he tenido que aprender a ver la realidad. El silencio en el Casino Monterrey del Valle era de ese tipo que no se planea. No era el silencio educado de un auditorio que espera que el orador termine su pensamiento. Era el silencio involuntario de 300 personas que han dejado de respirar al mismo tiempo porque algo en el aire les ha dicho que lo que está a punto de suceder no estaba en el programa y no va a poder deshacerse una vez que ocurra. Mariana lo sentía en la piel. Lo sentía en la temperatura del cuarto, que había bajado medio grado con la inmovilidad colectiva. Lo sentía en la ausencia de ruido de fondo, sin copas moviéndose, sin conversaciones paralelas, sin pasos de meseros. 300 personas suspendidas en el instante anterior a algo. Rodrigo estaba en el centro del salón. Ella no lo veía, pero lo ubicaba con la exactitud de quien ha aprendido a leer el espacio por la ausencia de sonido alrededor de un punto específico. Había un círculo de silencio más denso en el centro, y ese círculo era él. Camila estaba en la primera fila. Carmen también. Gerardo Vidal estaba en la mesa del lado derecho con su grabadora encendida y su fotógrafo listo. Todo estaba exactamente donde tenía que estar. Hace 4 meses, continuó Mariana, con esa voz de abogada que no sube el volumen porque no lo necesita, que llega a todos los rincones del cuarto simplemente porque cada palabra está colocada con precisión quirúrgica, comencé a notar cosas. Pequeñas al principio. El tipo de cosas que la mayoría de las personas no nota porque confía, porque ama, porque no tiene razón para dudar. Yo tampoco tenía razón para dudar. Pausa breve. Natural. Como las que hace en los tribunales cuando quiere que el jurado procese exactamente lo que acaba de escuchar. Pero tengo algo que compensa lo que mis ojos no pueden hacer. Tengo oídos que llevan 14 años entrenados para escuchar lo que la gente no dice. Tengo una memoria auditiva que registra patrones con la misma precisión con que otros registran imágenes. Y tengo, sobre todo, 20 años de conocer a las personas que más quiero en esta vida.
El silencio del salón se había vuelto más denso todavía, si eso era posible. Mariana escuchó a alguien carraspear suavemente en el lado izquierdo del salón y luego arrepentirse del ruido. Mi esposo lleva al menos 6 meses manteniendo una relación con mi mejor amiga. Lo dijo sin inflexión dramática, sin pausa antes para crear suspenso, sin subir la voz al llegar a las palabras importantes. Lo dijo como se dice una verdad que ha sido verificada, documentada y procesada hasta el punto en que ya no duele pronunciarla, con la neutralidad fría de los hechos. 412 llamadas telefónicas en 6 meses, con un promedio de 18 minutos cada una. 150,000 pesos transferidos desde una cuenta que yo heredé de mi madre, administrada por él, hacia una cuenta que no pertenece a ninguno de los dos de manera visible pero que con la investigación correcta resulta perfectamente rastreable. Alguien en el salón dejó escapar un sonido. No era una palabra. Era ese sonido involuntario que hace la gente cuando recibe un golpe físico inesperado. No estoy aquí esta noche para destruir a nadie, dijo Mariana, y era verdad, y esa verdad se escuchaba en cada sílaba. Estoy aquí porque esta noche se habló de integridad. De compromiso. De valores. Y porque hay 300 personas en este salón, muchas de las cuales conocen a mi esposo y confían en él como futuro representante, que merecen saber con qué tipo de integridad, con qué tipo de compromiso y con qué tipo de valores van a ser representados. Rodrigo se movió. Mariana lo escuchó romper el círculo de silencio que lo rodeaba, escuchó sus pasos en el piso de madera pulida, esos pasos que conocía de 11 años de matrimonio, acercándose al escenario con esa energía específica de los hombres que han sido expuestos públicamente y no saben todavía si su primer instinto es atacar o contener el daño. Mariana, dijo, y su voz amplificada por el micrófono abierto llegó a todo el salón aunque él no había subido al escenario. Estaba al pie de los escalones. Cerca. Demasiado cerca para sus propios intereses, porque eso significaba que el micrófono lo captaba también a él. Esto no es el lugar ni el momento ¿para qué, Rodrigo? La voz de Mariana no cambió de temperatura ni de volumen. Simplemente hizo la pregunta. ¿Para la verdad? ¿Cuál es el lugar correcto para la verdad? ¿Cuándo ibas a decirme cuál era ese lugar? Silencio. Porque yo te di 11 años. 11 años en los que confié en ti completamente, en los que construí mi vida alrededor de la nuestra, en los que defendí tu imagen ante cualquiera que dudara de ti. 11 años en los que fui tu esposa, tu apoyo y, según tus propias palabras de hace media hora, la persona que le da credibilidad a todo esto. Una pausa de exactamente 2 segundos. Me pregunto si la credibilidad que te doy esta noche es la que esperabas. Alguien en el salón soltó una carcajada breve, involuntaria, inmediatamente sofocada. Pero ahí estaba. Gerardo lo captó en la grabadora. Rodrigo no respondió. Mariana lo escuchaba respirar al pie del escenario con esa respiración de quien está calculando en tiempo real las opciones disponibles y descubriendo que ninguna es buena. Camila, dijo Mariana entonces, girando levemente hacia la primera fila con esa precisión espacial que seguía desconcertando a quienes la conocían poco. En la primera fila, el nombre cayó como una piedra en agua quieta. Te conozco desde hace 20 años. Compartimos un departamento, compartimos libros, compartimos los peores y los mejores momentos de nuestras vidas. Cuando perdí la vista, fuiste la primera voz que escuché en el hospital. Fuiste tú quien me leyó mis primeros expedientes cuando yo todavía creía que mi carrera había terminado. Fuiste tú quien me dijo que la ceguera no me iba a definir. Una pausa. Mariana sintió que en el salón nadie se movía. Ni siquiera los meseros. Qué ironía, dijo, y era la primera vez en todo el discurso que su voz llevaba algo que no era neutralidad. No era rabia. Era algo más complejo y más antiguo que la rabia. Era la tristeza específica de la traición que viene de donde menos se espera, que es siempre la más difícil de convertir en palabras. La mujer que me enseñó que no necesitaba ver para entender el mundo resulta ser la persona que más esperaba que yo no viera. En la primera fila, el sonido que llegó fue inconfundible. Camila lloraba. No en silencio.
Con ese llanto que se escapa cuando el peso de lo que uno ha hecho se vuelve más grande que la capacidad de contenerlo. Doña Carmen, a su lado, no lloraba. Mariana la escuchaba respirar con esa respiración de las personas que están usando toda su energía en mantenerse quietas cuando su instinto les pide otra cosa. No voy a pedir lástima esta noche, continuó Mariana, volviendo al tono neutral, al tono de los hechos. No soy una víctima. Soy una abogada penalista con 14 años de experiencia, y lo que he hecho durante los últimos 4 meses es exactamente lo que hago en mi trabajo: reunir evidencia, verificar, documentar y esperar el momento correcto. Hizo una pausa y levantó levemente la mano derecha, con un gesto hacia la mesa del lado derecho del salón. Hay un periodista esta noche en esta sala. Gerardo Vidal, de El Norte. Tiene en su poder copias de los registros de llamadas y de los movimientos bancarios que mencioné, así como la declaración firmada de 2 testigos que pueden corroborar la existencia de la relación. Mañana por la mañana, esa información estará disponible para cualquier medio que quiera verificarla. El murmullo que recorrió el salón fue como el sonido del viento entrando por una ventana que alguien dejó abierta sin querer, inmediato, generalizado e imposible de detener. Rodrigo, al pie del escenario, no dijo nada. Mariana lo escuchaba. Lo escuchaba procesar. Lo escuchaba entender, en tiempo real, que el edificio que había construido durante años se estaba desmoronando en este momento, en este salón, frente a las personas cuya opinión más le importaba para lo que había planeado que fuera su futuro. Quiero terminar diciendo algo, dijo Mariana, y bajó levemente la voz, no para crear efecto sino porque lo que iba a decir a continuación era para ella, no para el salón, aunque el salón no fuera a escuchar. Perdí la vista a los 27 años. Eso fue lo más difícil que me ha pasado en la vida. O eso creía yo. Una pausa verdadera. No calculada. Verdadera. Resulta que lo más difícil no fue aprender a vivir sin ver. Lo más difícil es descubrir que las personas en las que más confiabas llevaban tiempo apostando a que tu ceguera era suficiente para mantenerte en la oscuridad. Su voz no tembló. Siguió siendo la misma voz de siempre, pero con algo debajo que 300 personas escucharon aunque ninguna habría podido describirlo con precisión. Se equivocaron. Bajó el micrófono con cuidado, lo dejó en el podio, tomó su bastón y bajó los 3 escalones del escenario con la misma calma con que los había subido. El salón no aplaudió. No era un momento de aplausos. Era un momento de ese silencio que viene después de que algo verdadero ha sido dicho en voz alta, ese silencio que es en realidad la suma de 300 personas procesando simultáneamente lo que acaban de presenciar. Carmen se levantó de su silla antes de que Mariana llegara a la primera fila. La esperó de pie y la abrazó en el momento exacto en que sus pasos se detuvieron, con esa fuerza de los abrazos que no son consuelo sino reconocimiento. Te vi. Estuve aquí. Lo hiciste. Vámonos, mija, dijo Carmen, en voz baja. Sí, respondió Mariana. Pasaron junto a Camila sin detenerse. Mariana escuchó la respiración entrecortada de su amiga, el sonido húmedo de quien lleva varios minutos llorando y ya no tiene control sobre cuándo va a parar. No se detuvo. No porque no sintiera nada, sino porque ya había dicho todo lo que había que decir y las lágrimas de Camila, aunque reales, llegaban demasiado tarde para cambiar cualquier cosa. Pasaron junto a Rodrigo en el centro del salón. Él estaba quieto, rodeado de su equipo de campaña que no sabía exactamente qué hacer con sus cuerpos ni con sus expresiones en ese momento. Mariana lo escuchó respirar cuando pasó cerca. Lo escuchó intentar decir su nombre y no terminarlo. No se detuvo. Cruzaron el salón completo en un silencio que se abría delante de ellas como el mar, la gente haciéndose a un lado instintivamente, ese movimiento involuntario de las multitudes cuando alguien camina con una dignidad que impone espacio. Llegaron al vestíbulo. Toño estaba esperando junto a la entrada, como Mariana le había pedido que hiciera a las 9:30 sin darle más explicaciones. Tenía el abrigo de ella en los brazos. ¿Nos vamos, licenciada?, preguntó, con esa voz tranquila que era su mejor cualidad. ¿Nos vamos, Toño? Él le puso el abrigo sobre los hombros. Abrió la puerta.
El aire de Monterrey en febrero los recibió con esa frialdad limpia que viene de la sierra, sin jabón artificial, sin perfumes superpuestos, sin el peso colectivo de 300 personas en un cuarto cerrado. Mariana respiró. Profundo. Completo. Como quien termina una frase que llevaba meses sin poder cerrar. Las semanas siguientes fueron exactamente lo que Mariana había calculado que serían. La nota de Gerardo Vidal salió al día siguiente en El Norte y fue reproducida por 4 medios nacionales antes del mediodía. El titular era preciso y sin adornos: esposa del candidato Salcedo expone infidelidad y desvío de fondos en acto de campaña. La grabación de audio, disponible en la versión digital, fue escuchada 140.000 veces en las primeras 12 horas. Rodrigo emitió un comunicado a través de su equipo de campaña a las 2 de la tarde del sábado. Era ese tipo de comunicado que los asesores de imagen redactan cuando el daño ya es irreversible y el objetivo ya no es salvar la situación sino administrar la caída. Reconocía errores personales, pedía privacidad para resolver asuntos familiares, y no mencionaba los movimientos bancarios en ningún momento. La candidatura duró 48 horas más. El lunes por la mañana, el partido emitió su propio comunicado informando que Rodrigo Salcedo había solicitado retirarse del proceso de selección por motivos personales. Era una salida sin dignidad disfrazada de decisión voluntaria, y nadie en Monterrey se creyó la disfraza. Camila llamó 3 veces en los primeros 4 días. Mariana no contestó. No porque quisiera castigarla con el silencio, sino porque todavía no tenía nada que decirle que fuera verdad. Y Mariana Fuentes no decía cosas que no fueran verdad. La quinta llamada, 10 días después, sí la contestó. Mari. La voz de Camila tenía ese peso específico de quien ha pasado una semana y media sin dormir bien. Camila. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. No, no lo tienes. Un silencio. Solo quería que supieras que lo siento. No era una explicación. No era una justificación. Era solo eso, 3 palabras sin construcción alrededor. Mariana esperó un momento antes de responder. Lo sé, dijo al fin. Y algún día eso va a importar. Hoy todavía no. Colgó. No con rabia. Con esa precisión con que se cierra un expediente cuando todos los elementos han sido registrados y el caso ha llegado a su conclusión natural. El proceso de divorcio lo llevó ella misma, con la asistencia de un colega del despacho para los asuntos en los que la ley requería representación de parte. Fue metódico y eficiente, como todo lo que Mariana hacía. La cuenta que Rodrigo había estado vaciando fue bloqueada y sometida a peritaje. Los 150.000 pesos transferidos fueron objeto de una denuncia formal por administración fraudulenta de bienes conyugales, un delito que en Nuevo León contemplaba pena de cárcel en casos de montos superiores a 100.000 pesos. Rodrigo contrató a 2 abogados. Ninguno de los 2 era tan bueno como Mariana. Ella lo sabía, y ellos también lo sabían, y esa asimetría estableció desde el principio el tono de las negociaciones. Rodrigo podía pelear o podía llegar a un acuerdo. Eligió el acuerdo. El acuerdo fue justo. No era lo que él habría querido, pero era lo que correspondía, y Mariana no tenía interés en la destrucción por la destrucción misma. Tenía interés en la justicia, que es una cosa diferente y más exigente. 3 meses después de la noche en el casino, Mariana llegó a su despacho en la Colonia del Valle un martes de mayo con el cielo de Monterrey completamente despejado y el calor del norte ya instalado en la ciudad como un inquilino permanente. Toño le tenía el café listo. Buenos días, licenciada. Tiene una llamada de la jueza Garmendia para confirmar la audiencia del jueves. Y llegó la resolución del caso Peralta. ¿Favorable? Completamente. Mariana dejó el abrigo en el perchero, el tercero de izquierda a derecha, y caminó hacia su oficina con el bastón y ese paso seguro de quien conoce cada centímetro de su territorio. Se sentó. Apoyó las manos sobre el escritorio. Escuchó la ciudad por la ventana abierta, los camiones, las voces, los pájaros del fresno de enfrente que cantaban diferente a los de su jardín. Toño, llamó. Dígame. ¿Cómo está el cielo hoy?
Era una pregunta que le hacía ocasionalmente, no porque necesitara saberlo para nada práctico, sino porque le gustaba tener esa imagen aunque fuera prestada, construida con las palabras de otro. Azul, dijo Toño, con esa sencillez suya. Azul completamente limpio. Sin una nube. Mariana asintió. Se imaginó ese azul. Lo colocó encima de Monterrey, sobre los edificios de la colonia del Valle, sobre el Fresno de enfrente, sobre su despacho, sobre todo lo que había construido sola y con sus propias manos antes y después del accidente y antes y después del matrimonio y antes y después de la noche en que subió a un escenario y dijo la verdad frente a 300 personas. Ese azul era suyo. Completamente suyo. Bien, dijo. Vamos a trabajar. Esa noche, en casa, Mariana salió al balcón del tercer piso con una taza de té. El aire de mayo en Monterrey olía a jacarandas tardías y a tierra caliente. Los pájaros del fresno del jardín ya no cantaban a esa hora, pero ella los recordaba con precisión, ese canto específico de las 7 de la mañana que nadie más en esa casa había sabido escuchar. Ahora era su casa. Solo su casa. Y en la oscuridad que era su mundo de siempre, Mariana Fuentes sonrió hacia el cielo que no podía ver pero que sabía, con absoluta certeza, que estaba ahí.